¿Cómo era tu papá? Ah, mi papá. Al señor Marciano le voy a decir que mi papá lo puede buscar en el cosmos, porque estoy segura de que su energía trascendió tan espectacularmente que se lo va a encontrar por allá en algún lugar del universo. Era un ser demasiado pensante, sus últimos años se obsesionó con la teoría de la relatividad de Einstein, entonces vivía obsesionado con el espacio, obsesionado con el tiempo, obsesionado con las estrellas. A él le debo que yo siempre esté mirando al cielo, esperando que baje usted, Señor, y me lleve, porque yo quiero salir de la tierra algún día. Mi papá, yo creo que era también un extraterrestre. Y yo, Marciano, te quiero preguntar aún más. Cuéntame una escena, una, en donde te digas, mire, es que este era mi papá, en una acción como esta. Yo estaba chiquita, papá, o estaba llegando al colegio, o me volé de la casa. Una acción que tú digas, es que este era mi papá. Uy, qué difícil. Mi papá, siempre que yo llegaba de cualquier lugar, el único recuerdo que yo tengo de mi papá fijo como un leitmotiv es mi papá leyendo. Siempre sentado con una taza de café o un whisky sin hielo, leyendo el periódico, un libro, un artículo, siempre estaba leyendo. Y eso era una obsesión para él y por supuesto nos convirtió en obsesivos lectores en la casa. Y creo que eso fue lo que nos abrió el pensamiento, nos abrió el mundo, nos enseñó a generar criterios propios en mi casa, a mi mamá, a mi hijo y a mí, leyendo, siempre leyendo y tomando café o whisky. ¿Te hablaba, te decía cosas a propósito, o tú lo mirabas y aprendías? O él se volteaba y te decía, venga, Diana, le digo una cosita. Todo el tiempo estaba hablando, todo el tiempo me hablaba. Yo nunca movía un dedo sin preguntarle antes porque soy muy impulsiva y esos eran nuestros problemas. Soy muy reaccionaria, decía él. Eres muy reaccionaria. Entonces pienso en caliente, contesto en caliente, hablo en caliente. Ya no tanto, porque él me fue diciendo, eso no está bien, antes de echarte un tuit de esos que te botas para que te caiga todo el mundo encima, espérate porque hay un contexto, no podemos estar hablando de la política sin entender de dónde viene fulano, de dónde viene Mengano, qué es lo que está pasando con esto, sin herir susceptibilidades. Todo el tiempo me estaba hablando de muchas cosas y yo siento que hay una diferencia entre las personas que pueden tener anécdotas o de repente tener información superflua de las cosas, a un gran lector, un pensador y una persona que de verdad estudia a profundidad las cosas. Y ese era él, tenía un cerebro impresionante y todo el mundo acudía a Oscar para preguntarle qué podría pasar, qué haría Oscar sí. Y eso era muy bonito, súper bonito. Cuando se murió, yo nunca me esperé la avalancha de saludos de sus estudiantes, de sus compañeros de revolución también, porque fueron un revolucionario que amenazaron en el año 97 y le tocó irse, no, mucho antes, yo tenía 15 años, estaba más chiquita, en el 85. Entonces le tocó exiliarse en la Argentina. Una persona que yo nunca me imaginé que tantas personas le agradecieran haber pasado por su vida precisamente por ese cerebro que era y sin embargo no era una persona ni soberbia, ni era ególatra, ni era una persona que alardeara de su saber, al contrario, era como uno se sentaba a hablar con él y decía, esta persona que sabía de música, le encantaba, sabía de arte. Los arquitectos saben mucho de arte, tú lo sabes, y para ser un gran arquitecto hay que tener una visión artística del mundo demasiado importante. Entonces él sabía, yo creo que de todo en realidad, y se me fue el sabio. A mi hijo en el jardín le hicieron una pregunta un día, ¿qué es un sabio? Y Damián contestó, mi abuelo Oscar. Y yo creo que esa es la definición que tenemos para el abuelo. En estos podcast nosotros abordamos con alguna recurrencia el tema de la muerte. Pasa, aparece. Quizás porque a mí me ocupa mucho el tema, debo decirlo. Y, y trato de acumular información acerca del fenómeno de los duelos, porque, porque me gusta la idea de ir construyendo una especie de cultura del duelo, para que el duelo sea algo real y no un desperdicio ahí de energía y de lágrima. Importantísimo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo se resuelve el duelo de una figura tan bella y tan amada y tan grande? ¿Cómo lo resolviste? Sobre todo de un ateo radical.
Eso fue rarísimo. Porque en el momento en el que toda la vida yo le oía a mi papá, a Oscar, decir, Dios no existe, eso es un condicionamiento social, cultural, religioso de siglos. Yo crecí con esa dualidad de una familia por parte de ambos, ¿no? De papá y de mamá muy católica, pero mis papás absolutamente ateos. Entonces, y yo me sentía muy espiritual, no creyente de la religión, sino muy conectada energéticamente. Por eso a mí me encantan las cartas, por eso a mí me gusta prender una vela, pero no una vela para un santo, sino como que el poder del fuego traído a la tierra, ¿no? Porque además es el único elemento que no está en la tierra, hay que generarlo aquí. Entonces es bien poderoso el sol, en fin, y a él le parecía eso como, pero ¿a ti qué te pasa? Entonces, yo siento que de alguna manera me conflictuó mucho cuando él se muere y yo digo, ¿y ahora qué hacemos con Oscar? Porque si él decía que no sigue nada después, ¿no? Que el muerto al hoyo, el vivo al baile, obviamente a uno le duele la ausencia. Él decía, a mí me duele la ausencia de su padre, ¿no? Cuando se muere su padre o su mamá, la ausencia duele, pero ¿cómo quisiera vivir él eso? A él no lo enterramos. En ese momento, en el pico de pandemia, fue dolorosísimo porque me lo entregaron en una caja de triplex marcada con un marcador, nadie sabía quién era esa persona. Ahí fue cuando yo entendí que realmente la humanidad, pues es la humanidad y lo que nos toca vivir es lo que nos toca. No importa si fuiste un gran escritor, si fuiste un gran pensador, si fuiste un gran ingeniero, si fuiste una gran actriz en ese momento. Como me lo dijo el señor del que se llevó el cadáver, me dijo rapidito que estamos en temporada alta. Entonces yo tuve que firmar unos papeles en temporada, ahora me da risa. Y yo decía, Qué fuerte eso. eso fue tenaz. Yo llegué con este dolor, porque además nosotros nos enfermamos los tres de COVID, mi hijo, mi papá y yo, en mi casa al tiempo. Y los tres decíamos, no, pues esto nos va a pasar a los tres acá, no, al contrario, la carga viral se hizo más grande y más fuerte y mi papá fue el que no resistió y en 15 días lo mató el COVID. O sea, eso fue como estar aquí hablando los tres y chao. Y entonces cuando me dicen tiene que recoger a su papá rapidito, yo llego allá, está saliendo en una caja de triplex terrible marcada ahí como cualquier cosa y el man me dice como, firme aquí, y yo sí señor, ya voy, me dijo rapidito que estamos en temporada alta. Y uy carajo, de verdad no somos nada. Y creo que ese fue el primer estrellón con Oscar, que era un socialista, ateo. ¿Qué iba a querer? ¿Qué? O sea, yo creo que él dijo, esa es la muerte, o sea, eso es lo que somos. Y cuando se lo llevan, yo digo, ¿y ahora qué? Obviamente se lo llevaron a cremarlo y me entregaron unas cenizas ahí. Entonces yo lo que hice fue, obviamente me hacía mucha falta, lo lloré, por supuesto, pero lo que hice con mi hijo fue poner al abuelo en la mitad de la mesa, comprarnos una botella de whisky y una de mezcal, poner la salsa que tanto le gustaba y empezar a llevar el duelo alegres como a Oscar le hubiera gustado. Entonces fue como, lo tratamos de llevar de una manera bonita, cada vez que nos acordábamos del abuelo llamábamos a los amigos y poníamos música y seguimos haciéndolo en realidad y siempre brindamos por él como un hombre alegre que era y no lo recordamos con ese dolor del duelo ¿Y a sumergido. dónde vive Oscar ahora? Oscar está pucha, yo creo que ya está con Albert Einstein, ya sabe las respuestas, él ya las sabe por allá en el espacio, yo creo que ya fue hasta el último punto del Big Bang y ya volvió hasta donde. ¿Lo consultas tú? Imagínate que me pasó una cosa muy rara, como mi papá no creía en nada, cuando él se muere, yo empecé a escuchar salsa en cualquier lugar extraño. Yo me montaba en un taxi, pin, de pronto en el taxi, de las salsas que más le gustaban. De repente yo entraba a un lugar de tomar café donde estaban oyendo solamente jazz o música en la mañana y de repente, pum, La Murga de Panamá, que era su canción favorita. Y yo decía, esto no es normal. Y durante unos 6 meses yo empecé a oír salsa de repente en las calles, salsa que nos gustaba mucho escuchar. Entonces yo, en mi locura seguramente o en mi conciencia, asumí que Oscar había entendido que había trascendido a una energía que él nunca quiso aceptar, pero en esa llegó el mezcal. En el Pero momento justo, ¿viste? Sigue. Cuando uno habla Oscar, de Oscar, bien, Oscar, bien. gracias, amigo. Rápido, Oscar. Rápido, Oscar aparece cuando es. Gracias.
Uy, no, ve. Préstame tu... Ay, no, llegó el mezcal, que es mi trago favorito. Y entonces empecé a oír estas salsas y yo decía, yo creo que mi padre trascendió a una energía en la que pudo en algún momento comunicarse conmigo de esa forma y decirme, sí, señora, eso que tanto jodías con la energía, sí es. Hace un rato, hace un buen tiempo ya no me comunico con él porque yo creo que tuvimos un buen tiempo, unos 6 meses en donde nos comunicábamos así y ya el man se fue a disfrutar de su parche. Mira, lo que voy a hacer... Salud por Oscar, Pero entonces. yo conocí, No, que y además Oscar. amaba los Beatles y me los enseñó Y mira, él. y por Oscar voy a brindar. No conozco a tu papá, no lo conocí. Lo estoy conociendo ahora como Qué en mi pose de maravilla. marciano. Pero quiero brindar por tu papá en nombre de todos los papás de la tierra, porque yo sí tengo un movimiento filosófico, ético, en defensa de la paternidad masculina. Salud por Yo Oscar. también, que es esta felicidad. Salud. Salud.